Hoy te traigo una receta que te va a encantar, una crema suave, firme y deliciosa que puedes usar para rellenar y decorar tus postres favoritos. Y lo mejor, te voy a mostrar cómo hacerla paso a paso, tanto con una batidora profesional como con una de mano, para que veas que sí se puede lograr un resultado espectacular con lo que tengas en casa y en tan solo 15 minutos de trabajo. Quédate hasta el final porque además de la receta te voy a compartir tips súper útiles para que nunca se te corte y te quede perfecta cada vez. Déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis recetas y mientras tanto vamos a empezar a prepararla. Empiezo pesando las claras de 10 huevos, que en total son 370 gramos. Las 10 yemas, si no tienes una receta para usarlas de inmediato, no las desperdicies. Aquí arriba te dejo el link a una receta de crema francesa o crema pastelera para que las puedas aprovechar. A continuación, peso el azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular. Usaremos el doble de azúcar que las claras. En este caso voy a añadir 700 gramos de azúcar blanca. Remuevo un poco para integrar las claras con el azúcar y por ahora lo reservo. Es importante mencionar que mientras haces esto ya deberías tener una cazuela con agua en el fuego calentándose porque la vamos a necesitar para el baño María. Ahora preparo la mantequilla sin sal. Debe estar en punto pomada, es decir, bien blandita, que al presionar con el dedo se hunda fácilmente. Voy a colocar 2 paquetes de 500 gramos en cada bol y más adelante te explico el porqué. Voy a pasteurizar todas las claras junto con el azúcar al baño María. Llevo el bol con las claras al baño María. Es muy importante que el bol no toque el agua hirviendo. Esto es muy fácil de lograr, simplemente asegúrate de que el bol sea más grande que la cazuela para que quede suspendido y el vapor caliente la mezcla sin contacto directo con el agua. Empieza a remover casi constantemente. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal es entre 65 y 68 grados Celsius. Si no tienes uno, no te preocupes, solo debes prestar mucha atención a la textura y la temperatura con el tacto. Las claras deben estar muy calientes, tanto que al tocarlas con los dedos sientas que te queman un poco. Además, notarás que la mezcla estará muy líquida y con mucha espuma en la superficie. Una vez alcanzado este punto, paso las claras a 2 jarras y las reparto por igual. Rápido y sin dejar que se enfríe la mezcla, vacío el contenido de cada jarra, una en el bol de la batidora profesional y la otra en un bol alto para usar con la batidora de mano. Coloco y enciendo un temporizador justo al mismo tiempo que pongo en marcha ambas batidoras, a velocidad media o un poco más. En la batidora profesional de 10 velocidades la puse en 6 y en la de mano de 5 velocidades la puse en número 3. Bato durante 8 minutos a esta velocidad y luego subo ambas al máximo durante 2 minutos más. En total, con 10 minutos de batido, el merengue está frío y firme, perfecto para comenzar a añadir la mantequilla. Y aprovecho para contarles, así tal cual, este merengue les sirve para hornear suspiros, pavlovas, decorar cupcakes o postres pequeños. Tiene una textura ideal. Seguimos con la receta. Pongo todo en marcha nuevamente y empiezo a añadir la mantequilla a punto de pomada, 500 gramos para cada bol. Tengo las manos bien limpias y voy agregando trozos grandes en cada bol, repartiendo su respectiva cantidad de mantequilla. Si prefieren, ustedes pueden cortarla en cubitos pequeños e ir añadiéndola poco a poco. En mi caso, la hago así porque no quiero detener la batidora manual. La idea de esta receta es justamente mostrarles que se puede conseguir la misma textura y calidad tanto con una batidora profesional como con una de mano súper económica. No se trata de decir cuál es mejor o peor, sino de que con las herramientas que tengan a mano, ustedes también pueden lograr cremas con calidad de pastelería
pastelería profesional sin necesidad de tener el equipo más caro. Esta receta es muy fácil de calcular, solo necesitas una medida de claras de huevo por 2 medidas de azúcar blanca y 3 medidas de mantequilla sin sal. No hay manera de equivocarse con esta fórmula. Si estás haciendo una gran cantidad, puedes ajustar un poco, por ejemplo, usar un poco menos de azúcar o mantequilla y aún así obtendrás un gran resultado. Pero si vas a preparar una pequeña porción, te recomiendo seguir la regla exacta de 1, 2 y 3 para que te quede perfecta. Tips súper útiles para que tu crema nunca se corte y te quede perfecta cada vez. Primero, asegúrate de que el merengue esté completamente frío antes de empezar a añadir la mantequilla. Si está tibio, la mantequilla se derretirá y la mezcla se puede cortar. La mantequilla debe estar a punto de pomada, bien blandita pero no derretida ni fría de la nevera, para que se integre fácilmente. Si ves que la mezcla parece cortarse, no te asustes, puedes recuperarla. Solo deja de batir, deja reposar unos minutos a temperatura ambiente y vuelve a batir. También puedes calentar ligeramente el bol al baño María por unos segundos y seguir batiendo y verás cómo se vuelve lisa y sedosa. A veces solo necesita más tiempo de batido, no te detengas si la textura parece rara al principio. La magia pasa al final. Y si estás trabajando en un ambiente muy frío, puedes templar el bol por fuera con un paño tibio o con tus manos para ayudar a que todo se integre mejor. Esta crema se conserva perfectamente en la nevera por hasta una semana, bien tapada en un recipiente hermético. También puedes congelarla hasta por 2 meses y luego dejarla a temperatura ambiente y batirla de nuevo para recuperar su textura. Una de las grandes ventajas de esta crema es que aguanta bien en climas cálidos, no se derrite fácilmente y mantiene su forma ideal para decorar tartas o cupcakes en días calurosos. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal, comparte este vídeo con quien sabes que le va a encantar y por favor déjame un comentario si ya has preparado alguna de mis recetas o si te animas a probar esto. Me encanta leerte y saber cómo te va en la cocina. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima receta. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy elaboramos una receta muy fácil, infalible, que es la buttercream ruso con Ferrero Rocher. Con esta receta ya no te preocupas por sentir los granos de azúcar, aquí utilizamos leche condensada y mantequilla. La leche condensada contiene el azúcar necesario y ya está cocinada. Es una crema exquisita, fina, firme y con un sabor incomparable de Ferrero Rocher. Quédate conmigo y aprende cómo elaborar esta crema ideal para cubrir, rellenar y decorar pasteles, cupcakes y muchos postres individuales. Primer paso, prepara 6 bombones de Ferrero Rocher en un recipiente donde se puedan triturar. Puedes sustituir los Ferrero Rocher por 2 cucharadas de Nutella y unas 6 avellanas. Le añades 3 cucharadas de leche muy caliente y trituras por 2 minutos o hasta que se convierta en una pasta líquida. Pasa la pasta de Ferrero Rocher a otro recipiente y lo apartas por ahora.
Siguiente paso es cremar la mantequilla. Utilizo 250 gramos de mantequilla sin sal con 82% de grasa y a punto de pomada. Esta es la textura perfecta que debe tener. La mantequilla se crema por 3-4 minutos. Aquí te quiero enseñar un truco que te servirá para ver la diferencia de la mantequilla al principio del batido y cuando ya está cremada. Coge un poco de mantequilla y la colocas así, de esta manera, en un lateral del bol. Bate la mantequilla blandita por 3 minutos a velocidad alta. Añade 150 gramos de leche condensada fría y sigue batiendo por 3 minutos más. Ahora sí, mira lo que te explicaba antes, coge un poco de crema ya batida y comprueba la diferencia. Está blanca, sedosa, firme y de sabor ni te cuento, está exquisita. Así tal cual sirve para rellenar, forrar, decorar tartas y postres. A esta crema se le puede dar color para lograr tonos medios o subidos utilizando colorante en gel o en crema. Lo siguiente, le añadiré la pasta con Ferrero Rocher. Yo le añado tal cual con trocitos pequeñitos de avellanas. Tú, si quieres, puedes pasar esta pasta por un colador. Esto es totalmente opcional. Añade la pasta y bate por unos segundos solamente hasta integrar y listo. No ha cambiado para nada la consistencia, pero el sabor sí. Si antes teníamos una crema fina, sedosa y exquisita, pues ahora está mucho mejor aún. Prepara esta crema deliciosa, te encantará el sabor. Es una crema muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo. Esta crema debe mantenerse refrigerada después de aplicarla o para almacenarla. Esta crema es poco resistente en climas cálidos o calientes. Puede estar al medio ambiente en climas fríos y ambientes con aire acondicionado. Esta crema refrigerada se conserva por 2 semanas. Hay quienes se preguntarán si se puede sustituir la mantequilla con margarina o grasa vegetal. La respuesta es sí, pero yo no sacrificaría el sabor y el gusto que da cuando se derrite en el paladar. Adicionalmente, de estas 3 grasas, la mantequilla es la más saludable. Añade 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y bátela durante 3 minutos hasta que tenga una consistencia cremosa. La temperatura de la mantequilla es crucial. Si estás en clima cálido, la mantequilla debe estar fría, mientras que si estás en clima frío, la mantequilla debe estar suave a temperatura ambiente. Asegúrate de que la temperatura de la mantequilla se ajuste al clima actual. Añade 200 gramos de azúcar glass previamente tamizada que equivalen a 2 tazas. Agrégalos gradualmente en 2 partes. Añade la primera taza de azúcar glass y antes de encender la batidora, mezcla manualmente durante unos segundos para incorporar un poco del azúcar y evitar que se esparza cuando enciendas la batidora. Añade la segunda taza de azúcar y la mitad de los 70 mililitros de leche.
Añade toda la cantidad de leche y bates por 2 o 3 minutos más a velocidad alta y listo. Añade el saborizante de tu elección para darle un toque especial a tu buttercream. Puedes optar por esencias de mantequilla, avellanas, fresas, naranja, limón o el clásico y popular sabor al vainilla. Agrega la cantidad deseada y mezcla bien para incorporar el sabor a la crema. Experimenta y encuentra tu combinación favorita. Aquí te enseñaré cómo colorear el buttercream para obtener diferentes tonos. Para lograr los mejores resultados te recomiendo utilizar colorantes en gel o colorantes en pasta en lugar de los líquidos. Si deseas obtener colores claros y suaves como verde claro, azul, morado o rosa pastel, no necesitarás añadir mucha cantidad de colorante. Sin embargo, si buscas colores intensos como rosa fuerte, verde o azul, es posible que necesites agregar una cantidad adicional de colorante, tal como yo lo hago. Recuerda que estos colores más intensos requieren una mayor concentración de colorante para lograr el tono deseado. Experimenta con pequeñas cantidades de colorante a la vez y ve añadiendo más hasta alcanzar el resultado deseado. En clima muy cálido, lo ideal es preparar el buttercream el mismo día de su consumo, rellenar, decorar tu tarta o postre y mantenerlo refrigerado hasta el momento de servirlo o colocarlo en la mesa dulce. La crema de mantequilla puede verse afectada por el calor y derretirse, por lo que es importante no dejarla fuera de la nevera por más de 1 hora en ambientes muy cálidos. Al seguir estas recomendaciones podrás asegurarte de que el buttercream mantenga su consistencia perfecta hasta el momento de disfrutarlo. Esta crema tiene una textura suave, firme y sedosa. Su consistencia es estable, lo que permite que los rosetones y otros detalles decorativos se mantengan en su lugar sin desmoronarse ni perder la forma. Esta crema se puede utilizar como relleno en macarons y tartas, proporcionando un sabor dulce y una textura deliciosa. Puede ser usada como base para hacer trufas o bombones, proporcionando una textura rica y cremosa en el interior. La butter ganache mantiene su firmeza sin estar congelada, solo refrigerada. Puedes observar cómo los rosetones y decoraciones no se desmoronan ni se desplazan cuando gires el plato. Esta estabilidad es una prueba de su consistencia bien equilibrada. La butter ganache se maneja muy bien con una manga pastelera. Su textura permite una aplicación precisa y controlada, ideal para decoraciones detalladas y elegantes. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Coloca 300 gramos de chocolate blanco de tu elección en un recipiente resistente al calor. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Añade 150 ml de nata, crema para batir, al bol con el chocolate. Coloca el bol con el chocolate y la nata dentro de una cazuela con agua tibia.
Lleva la cazuela a la estufa y calienta a fuego bajo hasta que el chocolate esté casi derretido y se mezcle bien con la nata. Como alternativa, también puedes derretir el chocolate y la nata a baño María en el microondas, calentando en intervalos cortos de 30 segundos y removiendo bien entre cada intervalo para evitar que el chocolate se queme. Una vez que el chocolate y la nata estén completamente derretidos y bien mezclados, cubre la superficie de la mezcla con un plástico transparente, asegurándote que el plástico toque directamente el chocolate. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que la mezcla esté tibia, pero no completamente fría. La mezcla debe tener una textura similar a la miel. Transfiérela a un cuenco donde la batirás y añade 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Bate la mezcla a velocidad media hasta que adquiera una textura cremosa y homogénea. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Asegúrate de repasar con una espátula para recoger cualquier trozo de mantequilla que pueda haberse quedado en los laterales del cuenco. Bate a velocidad alta hasta conseguir una crema perfecta, suave y sedosa. La mezcla debe adquirir una textura ligera y homogénea, ideal para decorar y rellenar tus postres. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y me dejas un comentario. Ahora pasa la crema a una manga pastelera equipada con una boquilla. Yo utilizo la boquilla grande 1E. También mira mis otros vídeos, es muy importante para el crecimiento del canal. Verás que bien se marca y lo firme que queda esta deliciosa crema, perfecta para decorar tus postres con detalles elegantes y precisos. Esta crema puede conservarse en la nevera hasta una semana. Antes de usarla, déjala reposar a temperatura ambiente para que recupere su textura suave. Si es necesario, bátela ligeramente para devolverle su consistencia cremosa. La butter ganache puede congelarse hasta durante 2 o 3 meses. Envuelve el recipiente hermético con papel film adicional para evitar quemaduras por congelación. Para usarla, descongélala en la nevera durante la noche y luego a temperatura ambiente. Si la textura se ha alterado, bátela nuevamente para que se recupere su suavidad. Consejos para teñir la butter ganache. Comienza de poco a poco, es más fácil añadir más colorante que intentar aclarar un color intenso. Empieza con una pequeña cantidad y ajusta según sea necesario. Teñir butter ganache te permite personalizar tus decoraciones de repostería para que se adapten a cualquier tema y ocasión. Diviértete experimentando con diferentes colores y creando diseños únicos.
Si eres un amante del champán y el chocolate blanco, has encontrado la crema perfecta para tus postres en estas fiestas navideñas. Esta receta te presenta una nueva y deliciosa combinación que hará que tus celebraciones sean aún más especiales. Prepara tus dulces con un toque de estilo y un sabor único utilizando esta novedosa crema extra firme. Con cada cucharada, esta crema te transportará a un mundo de sofisticación y placer. La mezcla de champán y chocolate blanco crea una sinfonía de sabores que deleitará tus sentidos y sorprenderá a tus invitados. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Comienza por hidratar un sobre de gelatina en polvo sin sabor que equivale a 10 gramos de gelatina en 4 cucharadas de agua fría. Resérvalo por el momento. En un tazón aparte mezcla las 4 yemas de huevo con 2 cucharadas de azúcar en polvo hasta que obtengas una mezcla cremosa y blanquecina. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita crema con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Vierte los 200 ml de champán sobre la mezcla de yemas y revuelve suavemente hasta que se integren por completo. Coloca una cacerola con agua hirviendo y sitúa el tazón con la mezcla de yemas sobre el baño María. Continúa revolviendo constantemente con un batidor hasta que la mezcla adquiera una consistencia cremosa. Asegúrate de que alcance una alta temperatura para cocinar las yemas adecuadamente. Este proceso puede llevar entre 5 y 7 minutos. Retira el tazón con la mezcla de yemas caliente y añade los 200 gramos de chocolate blanco. Mezcla hasta que el chocolate se derrita completamente. Te recomiendo preparar esta mezcla con un día de antelación para ahorrar tiempo y tener la crema lista en minutos cuando la necesites. Cubre el tazón con plástico y deja que la mezcla se enfríe, primero a temperatura ambiente y luego en la nevera hasta que adquiera una consistencia ligeramente más firme. Siguiente paso, quiero explicarte que puedes seguir con la receta y elaborarla tal como yo lo hago, utilizando mantequilla y nata. Sin embargo, también tienes la opción de elaborarla solo con mantequilla o solo con nata, según tus preferencias y disponibilidad de ingredientes. Agrega 150 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, en una textura blandita. Luego añade una cucharada de azúcar en polvo, también conocido como azúcar empalpable. Bate la mezcla durante 2 o 3 minutos con una batidora manual o hasta que la mantequilla esté bien cremosa. Añade la mitad de la crema de champán y bate hasta que se integre completamente. Luego incorpora la otra mitad de la crema y mezcla también. Por ahora aparta la crema de mantequilla y champán y procederemos a batir la nata o crema para batir. Utiliza 200 ml de nata vegetal muy fría de la marca Ambiente Puratos o marca similar. Bate hasta obtener picos firmes.
A continuación, calienta la gelatina hidratada en el microondas durante 30 o 60 segundos y luego añádela a la nata montada. Agrega una cucharadita generosa de esencia de vainilla transparente. Bate hasta que todo esté bien integrado y luego junta ambas cremas y mezcla suavemente. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera, bien tapadita o en un recipiente hermético. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas o para decorar cupcakes. Utilizo las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco.